Ok. Pueden ver la guía, ¿cierto? ¿Se ve bien ahí? Sí, profe. Vale, súper. Tenemos entonces, ¿cierto? La primera guía, ¿cierto? La letra A nos dice, look at Kate's schedule, right? ¿Cierto? Mira el horario de Kate. Y dice, completa las oraciones con un adverbio de frecuencia, ¿ok? Los adverbios de frecuencia que teníamos que utilizar en este caso era always, usually, sometimes, and never. Por eso aparecen en paréntesis ahí, ¿vale? Nos damos cuenta que tenemos un horario completo, ¿cierto? De lo que es de lunes a viernes y lo que ella hace a ciertas horas, ¿cierto? Y nos dice, por ejemplo, she always goes to school at 8 o'clock in the morning, right? Vemos que ella siempre va al colegio a las 8 de la mañana, right? Nos fijamos, ¿cierto? Claramente siempre vendría siendo como un 100%, por ende, tenemos que de lunes a viernes, ella a las 8 de la mañana va al colegio, ¿ok? Por otro lado, ¿ok? Tenemos number 2, que dice Kate, right? Dice Kate goes to the gym in the afternoon, right? Kate goes to the gym in the afternoon, right? En ese caso, ¿qué hubiesen puesto ustedes? Usually. Okay, very good. Usually, ¿cierto? Yes, very good. Usually, right? So Kate usually goes to the gym in the afternoon, right? Number 3, ¿cierto? La número 3 nos dice, she goes to the gym on Wednesday. Y si nos fijamos, ¿cierto? Que aquí nos dice que al gimnasio los miércoles, ¿cierto? Y el miércoles está cerrado el gimnasio, por ende, ¿qué hubiésemos puesto acá? Never. Never, right? Yes, very good. She never goes to the gym on Wednesday, right? Very good. Tenemos, ¿cierto? La número 4 que dice, she makes dinner at home, right? She makes dinner at home, right? Tenemos entonces, ¿cierto? ¿Qué hubiesen puesto ahí? Sometimes. Sometimes, right? Very good. Sí, súper. She sometimes makes dinner at home, right? Si nos fijamos claramente, ella básicamente 2 días, ¿cierto? Hace la cena en casa, el resto de los días o come fuera, ¿cierto? O trabaja hasta tarde y come en el trabajo, ¿ok? Tenemos number 5, ¿cierto? Que nos dice, she goes to a Japanese class in the evening. Usually. Usually, very good, ¿cierto? She usually goes to a Japanese class in the evening, right? Y la última nos dice, she watches TV in the evening, right? Tenemos en ese caso que sería ¿cuál? Sometimes. Sometimes, very good, super. Very, very nice. Excellent, right? Very good. Teníamos la segunda parte, ¿cierto? La letra B, que dice read about Christopher, ¿ok? Then complete the sentences with an adverb of frequency, ¿ok? Dice lee sobre Christopher y luego completa las oraciones con un adverbio de frecuencia. Nuevamente utilizamos always, usually, sometimes, never, right? Les voy a leer, ¿cierto? El texto, ¿ok? Luego se los voy a traducir, right? Y vamos a ir respondiendo, ¿cierto? Las oraciones que tenemos más abajo, ¿ok? Dice, every day Christopher has the same breakfast, 1 egg, toast, orange juice, and a cup of tea. He doesn't like cereal or other breakfast food. For lunch, he eats different things. From Monday to Friday, he eats lunch at work. On those days, he has a sandwich for lunch, but on Saturdays and Sundays, he eats lunch with friends. They have pizza or hamburgers. Dinners are also different. He likes to cook and try new foods. Right? En ese caso, okay, en ese caso nosotros tenemos, dice, Christopher todos los días toma el mismo desayuno, un huevo, tostada, jugo de naranja y una taza de té. A él no le gusta el cereal u otro tipo de desayunos. ¿Okay? Para el almuerzo, él almuerza distintas cosas. De lunes a viernes, él almuerza en el trabajo. Y en esos días, él almuerza un sándwich. Pero los sábados y domingos, él almuerza con amigos. Ellos comen pizza o hamburguesas. Las cenas también son diferentes. A él le gusta cocinar y probar nuevas comidas. ¿Ok? Tenemos entonces la número 1, ¿cierto? Que dice Christopher has an egg for breakfast. ¿Cierto? Christopher has an egg for breakfast. ¿Cómo sería eso? ¿Con qué adverbio de frecuencia podríamos poner ahí? Always. Always, right? Very good. Christopher always has an egg for breakfast. Super. Number 2, que dice he eats cereal for breakfast. Never. Never. Very good. Super.
Number 3 dice, he has pizza for lunch. Sometimes. Very good, sometimes, ¿cierto? Y the last one, ¿cierto? Y la última que dice, he has a sandwich for lunch. Usually. Usually, very good. Super, excellent. Very, very nice. Okay, super bien. So, chiquillas, ¿alguna duda en relación a esta guía al menos? Quizás que le haya quedado dando vuelta a algo, no sé. No, profe. Okay, very good. So let's move on to the other worksheet, right, ¿cierto? Vámonos a la siguiente guía. And it says in here, okay? It says the following, right? Dice, look at the pictures and reorder the words to make sentences, okay? Dice, mira las imágenes y reordena las palabras para hacer oraciones, okay? La número 1 nos dice, she goes to the gym every day, okay? She goes to the gym every day, right? Number 2, ¿cierto? Dice, debiese quedarnos, ¿cierto? Chiquillos, en este caso les voy a dar yo las respuestas, ¿ok? Para que no nos vayamos confundiendo. Dice, he always sleeps for 8 hours, ¿ok? He always sleeps for 8 hours, ¿ok? Y number 3, ¿ok? En la número 3, nos dice, ¿cierto? They sometimes go to the movies on Friday. They sometimes go to the movies on Friday. Profe, Dígame. en la clase pasada usted había dicho que el sometimes a veces puede ir adelante, el final, en el medio. ¿Cómo identifico dónde puede ir en esa oración? Es que es lo mismo, si tú quieres ponerlo al principio o quieres ponerlo al final o en medio, no hay ningún problema. No es que Ya, no altera el esta orden de la oración. puede ir claro, claro, podríamos perfectamente haber dicho acá, ¿cierto? Sometimes they go to the movies on Friday. Ya, ok. Y number 4, ¿cierto? Nos dice lo siguiente, she meets her friends once a week, ¿ok? She meets her friends once a week. ¿Ok? En este caso tenemos, ¿cierto? Aquí once a week, que es algo completamente nuevo, ¿ok? Que significa una vez a la semana, ¿ok? ¿Yes? Una vez a la semana. Tenemos entonces, ¿cierto? El once, solamente eso que está ahí, ¿cierto? Significa una vez. Claramente si le ponemos a week es a la semana. Podríamos poner también, ¿cierto? Once, once a year, once a month, ¿cierto? Una vez al año, una vez al mes, ¿cierto? Podríamos ponerlo perfectamente. ¿Ok? En la siguiente que dice, en la número 5, ¿ok? Dice, he is always in a hurry. ¿Ok? He is always in a hurry. Profe, Dígame, ¿le puedo pedir un favor? por supuesto. ¿Puede ir copiando, ejemplo, las oraciones si no le molesta en los mensajes? En el chat, Sí, ok, give me one second, déjeme ver cómo lo puedo hacer desde acá. por No, favor. celular. Give me a second, sí. Denme un segundito, sí, para hacerlo, porque tengo que abrirlo del teléfono y los voy escribiendo mismo porque no puedo hacerlo porque si no se ve la pantalla y no se ve la guía, ¿vale? Ya, profe. Gracias. Ok. Ok, entonces vamos, bueno, desde la número 2 voy a empezar a escribir hacia abajo, ¿ok? Para que no tenga ningún problema, ¿vale? Ya, profe, gracias.
Ok, habíamos quedado en las 5, ¿cierto? Sí, Ok, ahí profe. en el chat, no sé si se puede ver ahí, ¿cierto? Sí, profe, ahí se ve. Genial. Entonces voy a seguir con la 6, ¿cierto? Se las voy a ir diciendo y las voy a ir escribiendo, ¿vale? Dice la Ya, número profe, 6. gracias. She never eats meat, ¿ok? She never eats meat. Right? Number 7, ¿cierto? La número 7, ¿ok? Dice, he often does his homework on the bus. He often does his homework on the bus. Number 8, la número 8, ¿cierto? Dice, she is sometimes late for class. She is sometimes, ¿cierto? Late for class. En ese caso, claramente, podríamos haber puesto también, ¿cierto? Sometimes antes, ¿cierto? Al final, ¿ok? No problem with that, no habría ningún problema con eso, ¿ok? En este caso, ¿cierto? La número 9 nos dice, they do yoga twice a week, ¿ok? Twice a week en este caso, ¿cierto? Nos dice que es 2 veces a la semana, ¿ok? La palabra twice significa 2 veces, ¿ok? ¿Bien? Tiene la misma relación, ¿cierto? Que la número 4 que decía once a week, ¿ok? So, tenemos, they do yoga, right? Twice a week. Right? Y number 10, ¿cierto? Dice, he usually goes to the salon, right? So tenemos, he usually, right, goes to the salon. Y number 11, ¿cierto? La número 11 nos dice, he often goes to the doctor, okay? He often goes to the doctor. En number 12, ¿cierto? Y la última, la número 12, dice, she studies English every night, okay? She studies English every night. Right? Ok, en ese caso, miren, quiero que igual presten atención a esto, ¿ok? Lo que es every night, ¿cierto? Y todas las noches, o twice a week, o once a week, son palabras o son adverbios, ¿cierto? Que no van a entrar dentro de la evaluación, ¿ok? Van a entrar solamente los que aparecen en el PowerPoint, ¿cierto? Y los que vimos en la clase anterior, ¿vale? Para que no se preocupen por eso igual, ¿ok? ¿Alguna duda, chiquillas, con esta guía? No, profe. No? Ok. So, take a look at this, please, okay? Por favor, echémosle un vistazo a esto, okay? Which is related to countable and uncountable nouns, right? ¿Cierto? Con sustantivos contables y no contables, ¿ok? Básicamente son cosas que podemos contar y cosas que no podemos contar, ¿ok? Tenemos entonces, para que entendamos un poquito, para que entendamos mejor, ¿cierto? We have the use and the form, ¿ok? Tenemos el uso y la forma, ¿cierto? De cada uno de ellos, o sea, de los contables y de los no contables, ¿right? Partiendo, ¿cierto? Por contables, ¿ok? Por las cosas que podemos contar, dice, they can be singular or plural, right? Diciendo que ellos pueden ser singulares o plurales, ¿ok? Tenemos dos ejemplos en paréntesis, ¿ok? El primero dice a flower, ¿ok? Recordemos que el a, en este caso, ¿cierto? Que es a o an, ¿ok? Recordemos que eso significa un, una, uno. Entonces es como si estuviéramos contando, ¿ok? Por otro lado, tenemos flowers, ¿ok? Flowers, en el cual, ¿cierto? Podemos poner una S para hacerlo plural, ¿ok? Diciendo simplemente flores, ¿ok? We also have, right, that they can have numbers in front of them, ¿ok? También claramente pueden tener números frente a ellos. ¿Por qué? Porque se pueden contar básicamente, ¿ok? Tenemos el ejemplo, ¿cierto? En paréntesis que dice, I have 2 cats, ¿ok? Tengo 2 gatos. En este caso, ¿cierto? Nuestro sustantivo contable, ¿cierto? Viene siendo cats, ¿ok?
Por otro lado, tenemos, ¿cierto?, los que sustantivos no contables, ¿cierto? Uncountable nouns, right? It says they have no plural form and always appear with singular verb, ¿ok? No tienen forma en plural, ¿cierto? Claramente porque no se pueden contar, ¿ok? Y siempre aparecen, ¿cierto?, con verbo en singular. ¿A qué refiere con eso? Con el is, ¿ok? Yes. Por ende tenemos este ejemplo que dice money isn't everything, right? El dinero no lo es todo, ¿ok? Por ende, ¿cierto? En este caso tenemos el adverbio, disculpen, el sustantivo no contable, ¿cierto? Money, en este caso, ¿cierto? Que es dinero. Usted me puede decir, profe, pero si puedo contar el dinero, porque yo puedo decir 3 billetes, 4 billetes, 10, 20 billetes, ¿cierto? Puedo decir 15 monedas, 2 monedas, 7 monedas, ¿cierto? Ok, yes, you can do that, ¿ok? Sí, realmente puedes hacer eso. Pero tú lo que estás haciendo ahí estás contando, ¿cierto? Billetes o monedas, ¿ok? No estás contando dinero. ¿A qué me refiero con eso? Tú no puedes decir un dinero, 2 dineros, 3 dineros, ¿ok? O yo tengo 15 dineros, right? That's impossible because money is a concept, ¿ok? Es imposible porque dinero, ¿cierto? La palabra dinero es un concepto, ¿ok? So, they don't go with numbers, obviously, right? ¿Cierto? No van con números claramente porque los números básicamente nos van a ayudar a contar. Estamos hablando de sustantivos no contables, ¿ok? Pasa exactamente lo mismo con el a y el an, ¿cierto? Que no pueden ser utilizados con sustantivos no contables. ¿Por qué? Porque el a y el an, como les dije anteriormente, ¿cierto? Significan un, una, uno, ¿ok? Y claramente en ese caso estaríamos contando, ¿ok? If we look closer at this, right, ¿cierto? Si miramos un poquito más de cerca esto, ¿ok? Tenemos en este caso, ¿cierto? Some examples, right, of countable and uncountable nouns, ¿ok? Al costado izquierdo de su pantalla les va a aparecer, ¿cierto? O ya les aparece una lista, entre comillas, de sustantivos contables, ¿cierto? Y al costado derecho una lista de sustantivos no contables, ¿ok? Para los contables tenemos, por ejemplo, ¿ok? Flowers, que son flores, cats, gatos, pencils, lápices, books, libros, rings, anillos, computers, ¿cierto? Computadores o computadoras, ¿ok? Cell phones, celulares, and jackets, ¿cierto? Chaquetas, right? Por otro lado, por los no contables, ¿ok? Tenemos bread, que es pan, time, tiempo, money, dinero, sugar, azúcar, water, agua, cheese, queso, air, aire, and love, que es amor, ¿ok? Un sentimiento. Ahora, en los sustantivos contables, ¿ok? No piensen que solo son estos, no es así, ¿ok? Son bastantes, aquí simplemente son ejemplos, ¿ok? ¿Yes? Para que tengamos como mayor claridad de esto, ¿ok? Vamos a ver, por ejemplo, los sustantivos no contables, ¿ok? Que tienen como quizás más facilidad, ¿cierto? Para poder identificarlos, ¿ok? Dice, things that we can count, ¿cierto? Cosas que no podemos contar. Y como dice en paréntesis, ¿cierto? They don't end with an S, ¿ok? No terminan con S. A excepción, ¿cierto? De news, de esta palabra que está acá abajo, ¿ok? News es un sustantivo no contable, ¿cierto? Pero va con S. ¿Por qué? Porque si yo le quito la S, tiene otro significado, básicamente, la palabra. ¿Ok? Tenemos entonces, en términos generales, ¿cierto? Como para poder englobar un poquito, ¿ok? Tenemos que los sustantivos no contables, por ejemplo, son líquidos, ¿cierto? Cualquier tipo de líquido. Beer, water, por ejemplo, ¿cierto? Cerveza, agua, ¿ok? Cualquier tipo de líquido. Tenemos los granulados, ¿cierto? Como sugar, rice, salt, ¿cierto? Azúcar, arroz, sal, por ejemplo, ¿ok? Cosas que podemos cortar en trozos, ¿cierto? Que podemos trozar, como por ejemplo cake, un pastel, por ejemplo, ¿cierto? O una torta, ¿ok? Generalmente nosotros cuando, por ejemplo, compramos una torta para 10 personas, para 15 personas, ¿cierto? Eso tiene relación claramente, ¿cierto? Con los trozos que podrían salir de ella, ¿ok? That's why we can count, ¿ok? Por eso que no las podemos contar. Con feelings tampoco, ¿cierto? Sentimientos, right? Love, right? Por ejemplo, el amor. No podemos contar el amor. Un amor, dos amor, tres amores, ¿cierto? That's impossible, ¿ok? Es imposible, ¿ok? Lo que sí podemos hacer, por ejemplo, con ese tipo de cosas es cuantificarlos, ¿ok? Por eso nosotros, por ejemplo, decimos I love you so much, ¿ok? Porque ocupamos un cuantificador, ¿cierto? Que básicamente intensifica este sentimiento, no lo cuenta, que es distinto, ¿ok? Como también tenemos, ¿cierto? Untouchable things, ¿ok? Cosas que no podemos tocar, como por ejemplo el aire, ¿ok? Para el tema de los contables esto es mucho más sencillo, ¿cierto? Porque tenemos simplemente que son cosas que podemos contar, ¿cierto? La mayoría de ellas termina con S, ¿cierto? A excepción de la palabra people y children, ¿ok? ¿Por qué excepción de estas dos palabras? People y children ya se encuentran pluralizadas, o sea,
people significa gente o persona, ¿cierto? Y children, niños, niñas, ¿cierto? O en general, ¿ok? Claramente dos o más, right? La palabra, el singular de people, ¿cierto? Es person, ¿ok? Y el singular de children es child, ¿ok? Básicamente las primeras 5 letras, ¿cierto? De esa palabra, child, ¿ok? Ok, so, hasta aquí, ¿alguna duda antes de continuar, chicas? No, profe. Okay, very good, thank you. Super, so it says containers, ¿ok? Recuerden que yo les dije en un momento, ¿cierto? Que nosotros tenemos sustantivos contables, ¿cierto? Y cosas que podemos contar, y los incontables, ¿cierto? Cosas que no podemos contar. Por ende, containers, ¿cierto? Son recipientes, y dice que nosotros podríamos, ¿cierto? Hacer de un sustantivo no contable, hacerlo contable, ¿cierto? Pero siempre por medio de un recipiente, una fuente o una porción, ¿ok? Yes? Por ejemplo, it says in here, ¿ok? Dice acá, ¿cierto? I always drink 2 glasses of water, ¿ok? En este caso, claro, yo estoy diciendo que yo siempre bebo 2 vasos de agua, ¿ok? Ahora, yo no estoy diciendo cuánta cantidad de agua estoy bebiendo, simplemente lo que estoy contando acá son los vasos, ¿ok? El vaso puede estar a la mitad, el vaso puede estar lleno, el vaso puede ser chico, el vaso puede ser grande. No sé cuánto líquido, ¿cierto? Estoy tomando. En este caso, ¿cierto? Como les digo, cuento el recipiente, ¿ok? Por eso nosotros, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, los que están al costado izquierdo acá, ¿cierto? El primero nos dice bar of, ¿cierto? Que es una barra de, ¿ok? Tenemos el siguiente que es bottle of, ¿cierto? Que es una botella de algo, ¿cierto? We also have in here, ¿cierto? También tenemos acá box of, ¿cierto? Que es una caja de algo. ¿Sí? Y ahí nosotros claramente podemos agregar, ¿cierto? Nuestro sustantivo no contable, ¿ok? Tenemos también bowl of, ¿cierto? Que la palabra bowl nosotros igual la ocupamos acá en español, ¿cierto? Bowl significa fuente, ¿ok? Tenemos también can of, ¿cierto? Can of, que significa una lata de, podemos decir, ¿cierto? A can of soda, ¿cierto? Una lata de bebida, ¿ok? We have cup in here, ¿cierto? Cup, que es una taza, ¿ok? Por eso nosotros decimos a cup of tea, ¿ok? Una taza de té, o a cup of coffee, right? Y continuamos, ¿cierto? Glass of, ¿cierto? Es un vaso, ¿ok? Un vaso. Slice of, ¿cierto? Es una rebanada o un trozo de algo, ¿cierto? Al igual que el piece of, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Es una pieza o un trozo de algo también, ¿ok? El slice of, ¿cierto? Va más que nada, ¿cierto? Ligado al tema de las rebanadas. Y el piece, un pedazo, ¿cierto? O un trozo. Y el último, ¿cierto? Que es jar of, que vendría siendo un jarrón, ¿cierto? O una jarra de algo, ¿ok? Ahí como ustedes lo digan, en realidad. ¿Ok? Por ende, recuerden, estos containers, ¿cierto? Estas fuentes nos ayudan bastante, ¿cierto? Para poder, ¿cierto? De cierta manera, contar, entre comillas, ¿cierto? Un sustantivo no contable, ¿ok? Pero no se confundan. Básicamente lo que nosotros contamos, ¿cierto? Es el recipiente, ¿ok? O la cantidad de trozos, o la cantidad de rebanadas, ¿cierto? Pero contamos el recipiente, ¿ok? No el líquido que hay adentro. Es muy distinto a decir, 1 kilo de algo o 1 litro de agua, ¿cierto? Esas son unidades de medida, ¿ok? Que es distinto, ¿cierto? A esto. Aquí simplemente estamos tratando de contar, ¿ok? Ah, ya, profe. Profe, una consulta. Dígame. ¿Qué significaba bar? O sea, yo sé lo que es un bar, pero ¿qué significa ahí? Una barra de algo, una barra. Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya estaba bien esto. Es que como no lo alcancé a escuchar por eso. No sé qué dice. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicas, antes de continuar? Sí, profe. A Dígame. este ejemplo, cuando lo ponemos en una oración, se le tiene que agregar antes, ejemplo, un número
Y después siempre tienen que terminar en ES. Depende, mira, ¿por qué? Porque en este caso, ¿cierto? Nosotros tenemos que, básicamente depende de lo que quieras decir, no siempre tiene que tener un número, ¿ok? Claramente cuando nosotros Ah, ok. estamos tratando, ¿cierto? Como de contar algo, generalmente va a ser de dos o más, o podemos ponerle, ¿cierto? Podríamos haber dicho acá, ¿cierto? I always drink a glass of water, ¿cierto? Un vaso de agua. De cierta manera igual estoy contando, ¿cierto? Porque tengo el a, ¿ok? Y Ah, claramente cuando es plural, ¿cierto? Podríamos ponerle el ES, ¿cierto? O solamente la cuando S. quiero En este caso, especificar ¿cierto? cuántos son, se le pone. Claro, justamente, justamente. Y Ah, cuando agregamos, ¿cierto? Fíjense que esto del glasses o bars o boxes, ¿cierto? Son las mismas reglas para conjugar, entre comillas, los verbos, ¿cierto? En presente simple, con la ES, ¿cierto? Cosas por el estilo. ¿Ok? Son muy similares en realidad. Jars, pieces, ah, sí, profe. slices, glasses, cups, cans, ¿cierto? Bowls, simplemente con S, termina con X, box, boxes, ¿cierto? Bottle, por ejemplo, si queremos decir botellas, agregamos simplemente una S al final, ¿ok? Bar, por ejemplo, agregamos solamente la S al final, bars, ¿ok? Ah, ya, profe. Gracias. No problem. So, let's continue, right? Continuemos. Ahora, yo en un momento, ¿cierto? Les dije que, bueno, que por ejemplo los sentimientos, ¿cierto? No los podíamos contar, así como un amor, dos amor, o un odio, dos odios, ¿cierto? Lo que sí podemos hacer es intensificarlos, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos eso, ¿cierto? Con quantifiers, con cuantificadores, ¿ok? Dice que básicamente they are used before a noun to indicate the amount or quantity of something, ¿ok? Básicamente son utilizados antes de un sustantivo para indicar, ¿cierto? La cantidad de algo, ¿ok? Dice que también responden, ¿cierto? A las preguntas how much o how many, right? Estas dos preguntas, how much o how many, ¿cierto? Ambas significan cuánto. Claramente, uno es para no contables y el otro, ¿cierto? Es para contables, ¿ok? En este caso, el how much, ¿cierto? Viene siendo para no contables, sustantivos no contables, y el how many para los sustantivos contables, ¿ok? Vamos a ver cada uno de ellos, ¿ok? Lo que es el much, el many, a lot of, o lots of, ¿cierto? Que son prácticamente lo mismo, ¿ok? Enough, some, any, and a few. ¿Ok? Yes. Vamos a verlos absolutamente todos, ¿ok? One by one, uno por uno, ¿vale? El, En este el how caso, dígame, much era para contable, profe. no, al revés. How much para no contables y how many para Ah, ya, contables, en términos de preguntas, ¿vale? ya, profe. Tenemos, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Ok, no se asusten aquí, ¿cierto? Vamos a ver uno por uno, como les dije, ¿cierto? Si alguno de ustedes si está tomando apuntes o algo por el estilo, simplemente avíseme, profe, no la cambie todavía, ¿cierto? Y yo básicamente la espero, no hay ningún problema, ¿vale? Dice, si comenzamos con el many, ¿cierto? El many, ¿cierto? Significa mucho, como dice acá, meaning, ¿cierto? Mucho, ¿ok? Lo utilizamos solamente para contables, o sea, para sustantivos contables, ¿ok? Al igual que la pregunta, how many, ¿ok? Dice, it expresses a large number or amount of something, and it is used in negative and interrogative statements, ¿ok? El many, ¿cierto? Nos expresa un gran número o cantidad de algo, ¿ok? Y es utilizado en negación e interrogación. ¿Ok? O sea, oraciones negativas son oraciones interrogativas, ¿ok? Por ejemplo, dice, there are not many tourists, right? O también tenemos, por ejemplo, how many cats do you have, right? How many cats do you have? Por ende, tenemos, ¿cierto? El tema de tourists, right? Tourists, right? En este caso, que es un sustantivo contable, cats también, ¿ok? Tenemos que dice también, ¿cierto? Que many puede ser utilizado en oraciones afirmativas, ¿ok? Pero la verdad es que no es muy común, porque en ese caso nosotros utilizamos, ¿cierto? Lo que es a lot of, right? Para la oración afirmativa, entonces, para los contables utilizamos a lot of, right? Igual lo vamos a ver enseguida. So, let's continue. ¿Continuamos?
pasemos al siguiente, que nos dice, ¿cierto? Lo siguiente, dice much, ¿ok? El much, como les dije, ¿cierto? Al igual que la pregunta how much, es para no contables. Esto es exactamente lo mismo, solamente que lo utilizamos, ¿cierto? Con sustantivos no contables. Significa mucho igual, ¿cierto? Y de igual forma expresa un gran número, ¿cierto? O cantidad de algo, y es utilizado en negación e interrogación, ¿ok? Por ejemplo, dice, there is not much time, ¿cierto? O la pregunta, how much money does he have, ¿cierto? ¿Cuánto dinero tiene él? En este caso tenemos time, ¿cierto? Que es un sustantivo no contable. Money, que también lo es, ¿cierto? Por otro lado, la nota que nos aparece acá abajo dice much is not used in affirmative statements, ¿ok? El much no se utiliza en oraciones afirmativas. Profe, Déjame. y cuando uno dice so much, no está bien dicho. Por ejemplo, I love you so much. Pero es que ahí estamos intensificando simplemente en una frase en realidad, porque piensa que no tenemos un verbo en esa oración, es solamente una frase, entonces la podemos utilizar en este caso, ¿ya? Y básicamente lo utilizamos como para intensificar cierto ese sentimiento, ¿ok? Se utiliza también, aparte del so much, ¿cierto? Así como dato en realidad, el very much, por ejemplo, ¿cierto? What else? He escuchado de otra forma. No lo recuerdo ahora, pero cuando lo recuerde se los voy a comentar. Si demás lo recuerdo de aquí al final de la clase. ¿Ok? Ya. Pero básicamente es cierto lo del so much, ¿cierto? Como es una frase, ¿ok? La verdad es que como que nos sigue mucho esto. Simplemente el match por un tema de que es para no contables, ¿ok? Y para intensificar lo que es mucho, ¿ok? Lo podríamos utilizar. Ya. Súper. Can I change? Right? ¿Puedo cambiar? ¿O alguien está anotando, ¿cierto? Algo. Dele nomás, profe. Ok, thank you. Tenemos entonces lo que es a lot of o lots of, ¿cierto? Que también significa mucho o muchos, ¿ok? Ambos son lo mismo en realidad, ¿ok? Básicamente como para no caer, ¿cierto? En ciertas repeticiones. Y dice, they express a large number or amounts of something, ¿cierto? Que ellos expresan un gran número o cantidad de algo, ¿ok? Pero en este caso, a lot of y lots of, ¿cierto? Pueden ser utilizados tanto para contables como para no contables, ¿ok? Lo que sí no se utiliza en oraciones interrogativas, ¿ok? No se utiliza en oraciones interrogativas, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, dice, he has a lot of books, ¿cierto? Tenemos el sustantivo contable acá, ¿cierto? Que es books, ¿ok? Que es contable, ¿cierto? Y lo estamos utilizando bastante bien. Y I have lots of money, ¿cierto? Nuevamente nos aparece money, ¿cierto? In here, que es un sustantivo no contable. Por ende, si repasamos este, ¿cierto? Decimos que a lot of y lots of, ¿cierto? Se puede ocupar para contables y no contables, significa mucho o mucho, ¿cierto? Y no se utiliza en interrogación. Profe, es como un montón igual, ¿o no? Sí, también puede ser. Es que mira, eso a ver, igual podemos, a ver, todo va a depender siempre. Por ejemplo, acá les digo que esto significa mucho o mucho, ¿cierto? Que es como la traducción, por así decirlo, ¿cierto? Como literal, ¿ok? Nosotros podemos claramente, ¿cierto? Interpretar de otra forma este tipo de cosas, ¿ok? Podemos también especificarlo, no sé, pues como, ¿cuál fue la palabra que me dijiste recién, Cintia? Disculpa. Montón, un montón. Montón, ¿cierto? Claro, podemos utilizarlo, ningún problema, ¿ok? Ningún problema. Ya, y el contrario Todo, como te sería digo, va a ir el... depende de disculpa, todo va a ir, ¿cierto? Siempre dependiendo de la interpretación que nosotros le damos también a la oración. Yo creo que en un momento les dije que tratemos de interpretar, ¿cierto? El inglés a la forma en la cual nosotros hablamos, ¿cierto? Porque al fin y al cabo se va a entender mucho mejor que traduciendo palabra por palabra, ¿cierto? Y la verdad es que no es muy útil si empezamos a traducir palabra por palabra, ¿ok? Ah, ya, profe. So, tenemos también cierto little y a little of, right? En este caso presten mucha atención, ¿ok? Significa cierto poco, ¿ok? Ambos significan lo mismo, significan poco. Lo utilizamos solamente para sustantivos no contables, pero dice que expresa una baja cantidad de algo, claramente, porque significa poco, ¿cierto?
Pero también dice que little, solamente esta palabra, solo little, ¿ok? Dice que es poco, claramente, ¿cierto? Pero que no es suficiente de algo, ¿ok? Por otro lado, a little o a little of, ¿cierto? Sí, también significa que es poco, pero que sí es suficiente. Por ende, yo puedo decir, por ejemplo, acá, there is a little water in the bottle, ¿right? ¿Cierto? Hay poca agua en la botella. En este caso, ¿cierto? Yo digo a little, ¿cierto? ¿Right? Lo cual me está diciendo que es poco, ¿cierto? Pero que sí es suficiente quizás para saciar mi sed. Por otro lado, si yo simplemente digo little, ¿cierto? O sea, básicamente sacándole esta, ¿cierto? O el of, cuando vaya el of, ¿cierto? Digo que básicamente hay poca agua y que no es suficiente para saciar mi sed, ¿ok? A eso es lo que refiere, ¿cierto? Esa diferencia, ¿ok? Profe, Dígame, ¿y el a little bit también es lo como un mismo? poquito, es como un poquito. Sí. Pero Sí. sería, en ese caso se ocupa completa, no es como suficiente o no suficiente. No, podemos ocuparlo igual. A ver, mira, esto es como lo que yo le estoy diciendo acá, ¿cierto? Lo de little y a little, la diferencia, ¿cierto? Que podemos decir que es muy mínima. O sea, profe, ¿cómo voy a andar pensando, ¿cierto? En cuál decir si es que es poco o no es poco, si es suficiente o no es suficiente, ¿ok? La verdad es que se utilizan, es como para que lo sepan, ¿ok? No les va a aparecer ninguna pregunta y nunca les voy a preguntar, ok, el little o a little, ¿cuál de los dos? Ah, no, pero es que no es suficiente. No, no lo voy a hacer, ¿ok? Para que también se queden tranquilas con eso. Pero little es poco y a little también es poco, ¿ok? Yes, tratemos, ¿cierto?, de verlo como por ese lado, ¿ok? Lo que me decías tú, Cintia, por ejemplo, de a little bit, ¿cierto? Básicamente como que hace igual un poco un diminutivo de esto, como un poquito, ¿cierto? ¿Ok? Básicamente hace eso, ¿vale? Pero es lo mismo, lo podemos utilizar de la misma forma, ¿ok? Lo que sí no puede cambiar es que sí o sí se utiliza con no contables, ¿ok? Eso es como lo más importante de esto. Ya, profe. So, let's continue with this, right? Tenemos cierto few o a few. A ver, esto es exactamente lo mismo que little y a little, ¿cierto? Pero con contables. También significa poco, ¿cierto? Expresa una baja cantidad de algo, ¿ok? Tenemos, ¿cierto? Que few significa que es poco y que no hay suficiente. Por otro lado, a few significa que es poco, pero que sí es suficiente de algo, ¿ok? Tenemos ejemplos ahí abajo, ¿cierto? Que dice, do you have a few dollars? Or there are few tourists here today, right? Exactamente lo mismo que el anterior, ¿cierto? Lo importante de acá, ¿cierto? Es que se utiliza con sustantivos contables y que significa poco, ¿ok? And we also have right some, in this case, ¿cierto? Tenemos el some, que significa algunos o algo de, ¿ok? Este es bastante utilizado, la verdad, ¿ok? Dice que expresa, ¿cierto? Una cantidad definida, ¿cierto? Y es utilizado para ambos, ¿ok? Esto es lo importante. Se utiliza para contables y para no contables, ¿ok? Solo en oraciones afirmativas, ¿ok? Pero tenemos una excepción, muy pequeña, sí, que dice some can be used in interrogative statements, right? Only when we offer things, ¿ok? Dice que el SAM puede ser utilizado en oraciones interrogativas, pero solamente cuando ofrecemos algo, ¿ok? Si nos damos cuenta, tenemos, ¿cierto? En el último ejemplo que dice, would you like some wine, ¿cierto? Lo estamos utilizando el SAM en una pregunta, ¿cierto? Pero porque estamos ofreciendo algo, solamente por eso, ¿ok? Y también, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, she has some apples, ¿ok? Que es la afirmación en contable, apples, ¿cierto? Cosas que se pueden contar. Y dice también que there is some milk in the kitchen, ¿cierto? Que es no contable. ¿Por qué? Porque milk es un líquido, ¿ok? Por ende, some, algunos o algo de, ¿cierto? Se utiliza para oraciones afirmativas y solamente se utiliza en interrogación cuando vamos a ofrecer algo.
And we also have any, ¿cierto? También tenemos lo que es el any, ¿ok? A ver, el any, ¿cierto? Significa ningún, ninguno, ninguna, algo de o nada, ¿ok? En este caso lo ocupamos para contables y no contables, ¿cierto? Y como dice ahí, es muy similar al some, pero en este caso la diferencia, ¿cierto? Es que el any se utiliza en negación e interrogación, ¿ok? No se utiliza en afirmación, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, I don't have any cats, ¿cierto? Que es contable, ¿ok? Y es una negación, ¿right? Cats, claramente, ¿cierto? Sustantivo contable. Tenemos también he doesn't have any money, ¿cierto? Que también es no contable. Nuevamente nos aparece el sustantivo money, ¿cierto? Y tenemos, ¿cierto? La pregunta, is there any milk? ¿Hay algo de leche? ¿Right? Tenemos, ¿cierto? Que en este caso, bueno, milk, ¿cierto? Un sustantivo no contable, ¿cierto? Y estamos haciendo una pregunta, ¿ok? Por ende, el any, ¿cierto? Claramente significa ningún, ninguno, ninguna, algo de o nada, ¿right? Se utiliza nuevamente para contables y no contables, ¿cierto? Como decía ahí, muy similar al some, ¿cierto? Al que vimos recién, ¿ok? Pero en este caso, el any no se utiliza en la afirmación, solo se utiliza en negación e interrogación. And finally, we have a summary here, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto? Finalmente una especie de resumen acá, ¿cierto? En la cual nos está diciendo que tenemos los contables, la afirmación, negación e interrogación, por ejemplo, y no contable, afirmativo, negativo, interrogativo, right? Cada uno, ¿cierto? Con su ticket correspondiente, ¿cierto? Para cuál nos sirve, ¿cierto? Si es contable o no contable, o cualquiera de los tres estructuras, ya sea afirmativa, negativa, interrogativa. Lo que sí, aquí hay un pequeño error para comentarles de inmediato, ¿cierto? Que el match, ¿ok? Aquí hay un ticket que está abajo. Este ticket va acá arriba, ¿ok? ¿Yes? Porque el many se utiliza solamente para contables en negativo e interrogativo, ¿cierto? Y el match se utiliza para no contables en negativo e interrogativo. Por ende, como les digo, ese ticket que está acá abajo, ¿cierto? Va acá arriba, ¿vale? Sí, profe. Súper. Ladies, dudas. Chicos, en realidad, disculpen, no había visto que estaba bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que decir? ¿Algo? ¿Something? No, profe, ninguna duda. Okay, very good. So I'm going to stop recording this, okay? Voy a detener la grabación.